Gracias a Dios, el día de hoy, poder reunirnos como iglesia a buscar e invocar el nombre de Dios. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Vamos a orar. Bendito Dios, nos acercamos e invocamos tu nombre, Señor, por la sangre del Cordero de Dios, de aquel que se dio por pecadores como nosotros, Señor. Invocamos que tu Espíritu obre en nuestra vida, que tu Espíritu que ha prometido estar en el templo, tu iglesia, Señor, esté con nosotros, iluminando nuestra mente y nuestro entendimiento, trayendo vida espiritual a aquellos que no la tienen, Señor, trayéndole el nuevo nacimiento, mostrándoles, Señor, su necesidad de Cristo, mostrándoles su pecado y la necesidad de un Salvador, Señor. Ayuda a tu iglesia a ser edificada, animada, corregida, conformada cada día más a tu palabra, Señor. Danos más deseos de ti, danos más hambre de ti, Señor, porque solo eso proviene de ti, Señor. Ayúdanos en esta disciplina, ayúdanos a buscar nuestra satisfacción en ti, Señor, porque solo tú eres verdadero y pleno y solo en ti hay la verdadera felicidad, Señor. Ayuda a tu iglesia con las distracciones, ayúdanos a nosotros como padres, con nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a estar atentos y prestar atención a tu palabra, Señor. Y agrádate en bendecir, Señor, tu palabra, que ella es viva y eficaz y que hable y penetre nuestros corazones, Señor. Ayúdame a hablar con claridad y con fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, seguimos con nuestra serie sobre la santificación. Hoy veremos la parte 2 de lo que empezamos la semana pasada sobre la importancia de la palabra de Dios para nuestra santificación. Parte 2. El versículo que leía con antelación, 2 de Timoteo 2:15, nos habla de la necesidad que tenemos, bueno, principalmente el pastor y cada creyente, de utilizar bien la palabra de Dios. Hoy nos enfocaremos, Dios mediante, en usar o recomendaciones prácticas para usar correctamente la palabra de Dios para nuestra santificación. Aunque parezca, no sé, quizás obvio o no sé si tan obvio, lo cierto es que sí se puede usar mal la palabra de Dios. Y en vez de obtener beneficio para ayudarnos a ser más santos, nos pudiera traer al final, si no lo usamos correctamente, ningún beneficio. Por algo, recuérdense que las Escrituras nos dicen que los falsos maestros usan la palabra, pero ¿cómo la usan? Torcida. O sea, la usan de una manera equivocada y terminan trayendo daño y condenación para sí mismos y para sus oyentes. Así que la palabra de Dios sí se puede usar mal. Hoy esperamos usarla para bien y dar recomendaciones para que nosotros podamos usarla para el bien, la palabra de verdad. Quisiera que ya muchos o algunos, con la tarea que envié la semana pasada, debimos haber reforzado hablamos la semana pasada de 11 beneficios que trae la palabra de Dios. La semana pasada. Espero que en su tarea del Salmo 19 y el Salmo 119, eran los dos, el 19 y el Salmo 119, podamos haber hallado quizás otros beneficios que no se nombraron, para que veamos la riqueza por un lado y por otro lado la importancia que Dios da a su palabra, el valor que ella tiene para la santificación de nosotros. Y bueno, habiendo afianzado ellas, habiendo nosotros fortalecido lo que aprendamos, podamos nosotros dedicarnos con mayor deseo, con mayor diligencia y disciplina en estas cosas. Ya que una de las circunstancias que a veces nos pasan es que quizás no entendiendo la importancia, bueno, lo relegamos, como decíamos la semana pasada, no le damos el valor que tiene, bueno, si nos sobra tiempo, entonces hacemos esto o aquello. Pero a través de meditar
en los beneficios de la palabra de Dios, esperemos que esa meditación nos ayude a recordar su valor y su importancia para nosotros, entonces disciplinarnos más en el estudio de la palabra de Dios. Quisiera empezar con un párrafo de un autor, George Mueller, un extracto de un libro sobre lo que hemos venido hablando, la santificación positiva y cómo nosotros luchamos, cómo nosotros batallamos contra esos deseos pecaminosos. Ya aprendíamos negativamente y ahora hablaremos positivamente, como ya tenemos varias semanas. Pero el autor, George Mueller, para los que no lo conocen, él fue un hermano aproximadamente siglo XIX, en la época de Spurgeon, quien fue conocido mundialmente principalmente por la fundación de orfanatos. Él trabajó, su ministerio era fundar orfanatos y trabajar con los niños de la calle, ¿verdad? Con los niños de la calle. Y fue un hombre conocido por su fe, un verdadero descendiente de Abraham. Este hombre nunca pidió nada a nadie, solamente oraba, pidiéndole a Dios todas sus necesidades. Y de una manera tan extraordinaria, el testimonio de esto fue que Dios movía a panaderos, a herreros, a cualquier persona, sea cristiana o no sea cristiana, y movía los corazones de estas personas para que fueran al orfanato, le tocaran la puerta y le dijeran: esto lo envió Dios para acá. Era una cosa extraordinaria. Y ese testimonio fue conocido en Inglaterra y bueno, Dios se glorificó a través de la vida de este hombre. Bueno, este hombre, vamos a leer hoy algunos comentarios acerca de este hombre con respecto al tema que estamos hablando. Y cito el primer párrafo referente para hacerlo como introducción. Dice: ¿de qué forma podremos lograr esta duradera felicidad del alma? ¿Cómo aprenderemos a disfrutar de Dios? ¿Cómo obtendremos esta porción en Él que es todo suficiente y satisface el alma? ¿Qué nos ayudará a dejar pasar las cosas de este mundo al considerarlas vanas y despreciables en comparación? Respondo: esta felicidad debe obtenerse a través del estudio de las Sagradas Escrituras. En ellas, Dios se ha revelado a nosotros por Jesucristo. Cierro parte de la cita y empieza otra cita importante. Vi que la cosa más importante que tenía que hacer era entregarme a la lectura de la palabra de Dios y a meditar en ella. ¿Cuál es el alimento para el hombre interior? No es la oración, sino la palabra de Dios. Y no la simple lectura de la palabra de Dios. De modo que solo pase por nuestra mente tal y como el agua corre por una tubería, sino considerar lo que leemos, meditar en ello y aplicarlo a nuestro corazón. Entonces, como decía al principio, lo que esperamos hoy, Dios mediante, es dar recomendaciones con respecto al estudio de la palabra de Dios. Que nosotros podamos salir no solo de la semana pasada con que es importante estudiar la palabra de Dios, sino cuando estemos en nuestro hogar, bueno, saber cómo usar bien la palabra de Dios, para que podamos nosotros realmente extraer las gemas preciosas que en ellas hay para el beneficio y felicidad de nuestra alma. Amén. Bueno, número 1, empezamos. Anote allí. Primero, debemos planificar y comprometernos a dedicarnos a la palabra de Dios regularmente. Una de las cosas que nos pasa es que al no ver la importancia, este tiempo muchas veces no se planifica y lo dejamos cuando me dé tiempo, en algún momento del día. Y lo cierto es que cuando no planificamos nos pasa que le damos mucha importancia a cualquier otra actividad cotidiana que al tiempo de buscar y conocer al Señor. Debemos recordar algo importante. En una de las primeras, la segunda predicación, hablamos del ejemplo de Pablo como aquel que mortificaba el pecado. Y una de las áreas que veíamos era la disciplina, que él colocaba como metáfora de la disciplina de los atletas. Y aprendíamos que la disciplina de estos atletas no solo era para abstenerse de lo malo, sino también para hacer lo que les beneficiaría para su progreso. De la misma manera, nosotros debemos tener una disciplina para abstenernos de lo malo, como ya hemos aprendido anteriormente, pero también una disciplina para nosotros buscar
al Señor. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 2. Este lenguaje, este método de la necesidad de una disciplina para buscar al Señor, la Biblia nos expresa que es esta la voluntad de Dios, que Dios bendice esa disciplina, esa búsqueda intencional del Señor, porque así Él lo dispuso. Vamos a ir al libro de Proverbios, como dije, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Dice así: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor da sabiduría y de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Cuando vemos este texto, nos habla de que hay una responsabilidad. La Biblia nos da una responsabilidad de buscar, clamar, escudriñar. No es algo pasivo lo que estamos haciendo, sino que hay una actividad activa, valga la redundancia, donde nosotros nos disponemos a buscar ¿qué? La sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Confiando y esperando en ¿qué? Que Dios es quien nos dará la sabiduría. Que por medio de ella entonces conoceremos al Señor. Así que nuestra disciplina Dios la usa para bendecirnos. ¿Con qué? Bueno, con sabiduría y con conocimiento del Señor. Tanto positivamente, si lo hacemos obtendremos ello, pero si no lo hacemos, ¿cómo podremos esperar crecer en el conocimiento del Señor? ¿Cómo podremos esperar crecer en sabiduría? No podremos. Por otro lado, hay otros textos de la Escritura, por ejemplo en la carta del apóstol Pedro, donde nos habla en la segunda carta de que nosotros debemos añadir a nuestra fe, y empieza una serie de características: virtud, paciencia, amor fraternal. Entonces vemos, repito, el mismo patrón donde nosotros somos responsables de buscar intencionalmente al Señor. Y eso requiere, repito, planificación y compromiso. Cuando hablamos de esto de planificación y compromiso, estamos refiriéndonos a algunos aspectos, por ejemplo, como la regularidad. ¿Con cuánta frecuencia leemos la palabra de Dios? ¿Con cuánta frecuencia nos acercamos al Señor buscando conocerle? La regularidad. Nosotros deberíamos planificar con cuánta regularidad, según las disposiciones cotidianas que tenemos, nosotros nos deberíamos acercar al Señor. Puede ser para algunos diariamente, quizás para otros interdiario, pero lo cierto es que estamos llamados a buscar al Señor con regularidad. Otro aspecto importante de la planificación es la hora. Una hora específica, pautada. Mire, es muy fácil para nosotros planificar cualquier otra actividad. Por ejemplo, hablemos nosotros los hombres acá en la iglesia. Tenemos planificado que los lunes se juega fútbol a las 7 de la noche. Eso es una planificación. Y muchos de nosotros tenemos ciertas actividades cotidianas y decimos, no, yo el lunes no puedo a esa hora porque yo tengo ese compromiso. Lo triste es que aunque podamos tener ese compromiso para esa actividad y que en sí no esté malo en sí mismo, lo triste es que no tengamos el compromiso para buscar al Señor en nuestra vida cotidiana. Que no tengamos y poder decir de la misma manera, mira, yo no puedo en esta hora porque es el tiempo que yo tengo de estudio bíblico en mi casa. Es mi tiempo personal o es mi culto familiar que hago con mi familia y por esa razón, bueno, yo no puedo salir o no puedo hacer tal actividad. Es necesario, repito, que nosotros podamos planificar con regularidad y ahora una hora donde nosotros sea también de mayor provecho. Normalmente en los estudios y libros y recomendaciones y consejos que he visto, la mayoría recomienda que sea en la mañana, pero no siempre todos pueden en la mañana. ¿Por qué se habla en la mañana? Bueno, por una idea lógica, sencilla, donde esperamos que si en la mañana buscamos al Señor, nuestra mente durante el día está llena de su palabra y podamos tener un mejor comportamiento o una mejor conducta porque ya nos hemos llenado de su palabra. Hemos, como quien dice, abastecido nuestro combustible. Pero, repito, puede ser que para algunas personas les sea imposible en la mañana,
Así que lo importante, sea en la mañana, al mediodía, en la tardecita o en la noche, es que sea un tiempo de calidad, que usted lo disponga y lo aparte para buscar a su Señor. Hablamos también de un lugar. Es preferiblemente recomendable que sea un lugar donde no haya tantas distracciones, un lugar donde nos podamos apartar. ¿Por qué? Bueno, todos sabemos de las distracciones, lo fácil que es por aquí, por allá, volvernos, pensar para otro lado, ver aquí. Entonces, también se prefiere o se recomienda que podamos tener un lugar o un tiempo donde haya menos distracciones. Ejemplo de esto tenemos al Señor Jesucristo. Muchas veces en los evangelios que leemos de Jesús, después que venían de actividades evangelísticas, que decía, y Jesús se apartó a solas y se fue al monte. Él estaba con su grupo, él estaba trabajando, le estaba sirviendo al Señor, pero necesitaba apartarse a solas y buscar la voluntad de su Padre, para seguir entonces en su vida y honrar al Señor. Hablemos también de un método, de métodos específicos. Cuando hablamos de métodos específicos, quiero que podamos hacer este énfasis porque en mi experiencia, cuando estaba nuevo creyente y sin un consejo, sin un acompañamiento, lo que nos pasa muchas veces es que leemos las escrituras sin orden. Un día, hoy me levanté y yo recuerdo cuando estaba nuevo creyente y abría la Biblia, ¡ay, esta es la voluntad de Dios! Este pasaje era para mí. Y empezamos a leer la Biblia al azar. Y saltamos un día de Génesis, saltamos Apocalipsis, el otro día estamos en Reyes. Oye, yo no entendí, y ese poco de Reyes, ese poco de... Y la gente los mataba. Y saltábamos a los Salmos y después nos vamos para los Evangelios y tenemos un desorden en las Escrituras. Entonces, sin darnos cuenta, eso realmente no es la voluntad de Dios. Porque la Biblia es una historia, es la historia de Dios. Ella tiene un orden, tiene un inicio, Génesis, tiene un desarrollo, casi todo el Antiguo Testamento, tiene un clímax en Jesucristo y tiene después de Jesucristo su desenlace y desenlaces futuros. Esto es una historia global. Nosotros debemos entender esto porque entendiéndola podremos aprovechar mejor el estudio que estamos haciendo de la palabra de Dios. Cada uno de estos libros y cartas tiene una época específica. Hay un grado de revelación que Dios ha dado hasta el momento. Y entender todo esto nos ayudará de una manera más eficaz a comprender las Escrituras. Así que la recomendación es que nosotros podamos elegir un método para leer la Biblia. Hay métodos anuales, es decir, para leer la Biblia en un año, donde se leen libros del Antiguo Testamento y libros del Nuevo Testamento, de manera que podamos leer la Biblia completamente. O simplemente usted puede empezar cronológicamente, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, a estudiar las Escrituras. Pero lo que quiero hacer énfasis es que no empecemos, ¿qué nos pasa? No, voy a empezar a leer el Evangelio de Juan. Vamos por el capítulo 15. Oye, no sé, yo creo que no me hace falta como que leer Efesios. Guácate, me voy para Efesios. Y estoy leyendo los 3 capítulos de Efesios. No, me voy para Colosenses, creo que... Y empezamos con esa saltadera de aquí para allá y nunca terminamos lo que empezamos. Entonces, ¿cómo podemos sacar el provecho si estas historias, cada libro tiene también una hilación de pensamiento para poder comprenderlo? Pero si yo me la paso saltando de aquí para allá, no puedo tener ningún provecho espiritual para mi alma. Este mismo autor, George Mueller, hace un comentario cuando él tenía, escuche bien, cuando tenía 71 años de edad, le dice a sus jóvenes creyentes de la congregación lo siguiente: ahora voy a ofrecer algunos pocos indicios a mis jóvenes creyentes en cuanto a la forma de mantener el deleite espiritual. Es absolutamente necesario que debamos leer regularmente las Escrituras de modo consecutivo, sin seleccionar un capítulo aquí y otro allá. Si lo hacemos, seremos como enanos espirituales. Se lo digo con amor, porque los primeros 4 años después de mi conversión no progresé por desatender la Biblia. Pero cuando la continué leyendo de manera regular hasta el final, relacionándola con mi propio corazón y mi propia alma, logré un verdadero progreso.
Entonces mi paz y mi gozo crecieron más y más. Ya he estado haciendo esto por 47 años. He leído toda la Biblia unas 100 veces y siempre la hallo fresca cuando vuelvo a comenzar. De esta manera mi paz y mi gozo aumentan más y más. ¿Cuántas veces usted ha leído su Biblia completa? ¿Y cuántos años tenemos nosotros de creyentes? Quizás algunos aquí son nuevos, pero hay muchos acá que tienen muchos años en los evangelios. ¿Y cuántas veces ha leído usted su Biblia completa? Bueno, para vergüenza mía yo digo una sola. Una sola vez he podido leer la Biblia completa. Y digo vergüenza porque cuando me comparo con otros hombres de Dios, veo que estos hombres estaban allí, respirando cada día, estudiando intencionalmente las Escrituras, buscando conocer a su Señor. Pero me hallo a mí entonces falto y necesitado de ello. Entonces, como decía, es necesario, hermanos, que podamos nosotros leer de manera continua o consecutiva los pasajes. Bien, otro de los aspectos es el compromiso. Y aunque lo decía, quisiera reflexionar nuevamente en ello. El compromiso. Hablo de compromiso porque también nos pasa, y a mí me ha pasado, que uno planifica, una planificación excelente. No, mira, de aquí a aquí voy al gimnasio, de aquí a aquí salgo a trabajar, de aquí a aquí tal, este es el tiempo de las escrituras, este es el tiempo del culto familiar, y una planificación excelente. Pero en la ejecución, pésimo, pésimo. ¿Qué pasa allí? Bueno, el compromiso. Obviamente, a veces hay circunstancias que escapan de nosotros, descansamos en la soberanía de Dios, pero muchas veces es la falta de compromiso nuestro, donde no le damos la importancia a dicha cita y cualquier cosa que sale, no importa, sí, bueno, vámonos, ya, y salió esta, vámonos para la otra, y ya. Entonces, hablo de compromiso, y repito, el hecho de que nosotros podamos meditar en los beneficios para nuestra alma, que nos prediquemos a nosotros mismos y digamos, ¿qué será más beneficioso? ¿Qué me beneficia más para mi alma? ¿Que haga tal actividad o que busque al Señor en este tiempo que ya yo tenía apartado para eso? Y de esa manera, predicando nosotros mismos, podamos nosotros darle la importancia que ello requiere. Vamos a pasar a nuestro segundo aspecto. Estudie la Biblia a profundidad. No podremos conocer bien a Dios si somos tan superficiales en nuestra comunión. Párrafo 2, cito nuevamente al hermano George Mueller, dice lo siguiente: cuanto más conocemos a Dios, más felices somos. Cuanto llegamos a estar un poco familiarizados con Dios, nuestra verdadera felicidad comienza. Y cuanto más familiarizados estemos con Él, más verdaderamente felices llegamos a ser. ¿Qué nos hará tan extremadamente felices en el cielo? El pleno conocimiento de Dios. Hermano, cuando hablamos de estudiar, hay algunos aspectos, y ahorita los voy a mencionar, que son de preocupar. Y es este aspecto de devocional o estudio. ¿Quiénes tienen que hacer los devocionales? ¿Y quiénes tienen que hacer los estudios? Y voy a profundizar ahorita un poquito sobre eso. Pero vamos a ir primero a Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. ¿Por qué yo debería estudiar la Biblia? ¿Por qué yo debería profundizar en el estudio de la Biblia? Bueno, vamos a ir a Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice la palabra de Dios: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto. ¿De qué nos vamos a gloriar? De que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice el Señor. ¿En qué deberíamos gloriarnos nosotros? Dice la palabra de Dios, en conocer a Dios. Y pregunto, ¿dónde conocemos verdaderamente a Dios? En su palabra. Si yo no profundizo en su palabra, pregunto, ¿conoceré yo a Dios? Muy poco, muy superficialmente.
¿Y qué es lo que pasa con ese conocimiento superficial? Bueno, que podemos tener ideas erradas acerca de Dios, que podemos nosotros perdernos de un sinfín de beneficios y bendiciones que Dios ha prometido, porque ni siquiera sabía que Dios me prometía eso. Porque no puedo usar, si no tengo el conocimiento de Dios, las armas y las herramientas que Dios me ha dado para luchar con el pecado, por ejemplo. No pudiera ni siquiera, como nos está enseñando el pastor, hacer una apologética sobre temas cotidianos de la vida, porque ni siquiera sé cuál es la voluntad de Dios con respecto al aborto. Ni siquiera sé qué relación tiene Dios con el aborto. ¿Por qué? Porque no profundizo en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Porque soy muy superficial. ¿Por qué deberíamos nosotros conocer y estudiar a profundidad las Escrituras? Juan 17:3 nos dice, porque en esto consiste la vida eterna, en que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Entonces, si Dios nos salva, la salvación, dice el mismo Señor Jesucristo, consiste en rescatarnos del mundo de las tinieblas, que no teníamos comunión con Dios, separados de Dios, y Él nos rescata para ahora tener esa comunión con el único Dios verdadero. Esa es la vida eterna. Como decía el autor allí, George Mueller, nuestra verdadera y nuestra mayor y plena felicidad en el cielo radicará en que conoceremos plenamente a Dios, en que le veremos tal cual Él es, dice Primera de Juan. Allí estará nuestra plenitud, en ese conocimiento de la persona de Dios, en disfrutar del verdadero Dios. Entonces, Dios nos ha salvado y esa vida eterna no es solo para esperar en la resurrección. Nos ha salvado aquí y ahora, para que aquí y ahora empecemos a conocer a ese Dios y empecemos a disfrutar de ese verdadero Dios. Y nuestro conocimiento en Él y nuestra plenitud en Él crezcan. Como decía, sin esa profundidad, sin ese conocimiento en Él, será imposible, por ejemplo, tener una cosmovisión cristiana, que es lo que, como decía el pastor, nos ha estado ayudando y enseñando. Es necesario entonces conocer, estudiar a profundidad las Escrituras para conocer plenamente al Dios de la Biblia. Ahora sí quiero entrar al tema que les decía. Devocional o estudio. ¿Por qué hago esta diferencia? Bueno, porque repito, es algo que nosotros cotidianamente escuchamos, que yo lo he escuchado no solo aquí, en otras iglesias, en la antigua iglesia donde yo estaba. Es como algo esto. La idea parece transmitir lo siguiente. Si tú no eres pastor, misionero, maestro o líder, tú no estudias la Biblia. Tú solo haces el devocional. Porque el estudio, la teología es para el pastor, el maestro, solo los líderes. Ellos son los que hacen teología. Hermanos, ¿yo para qué voy a estudiar teología? Yo no voy a ser pastor. ¿No escuchamos eso? Hermano, yo no necesito saber estudiar a profundidad esos métodos, que si interpretación, no, eso es el pastor, porque él tiene que enseñar la palabra, pero yo no, yo solo hago mi devocional, bueno, yo agarro mi Biblia, leo un capítulo, oro al Señor y ya hice mi devocional. Ahora pregunto, ¿se le llama en la Biblia, según los versículos que leímos, a solo al pastor, el maestro, los evangelistas, a solo ellos conocer al Señor o a todos los creyentes? ¿Para quién es ese mandamiento? ¿Para quién es ese beneficio? ¿Solo la vida eterna consiste en conocer profundamente a Dios solo para los pastores o para todos los creyentes? Cuando hablamos de teología, por ejemplo, la gente se asusta. Teología, no, hoy eso es demasiado, un libro. Pero, ¿qué es la teología? ¿No es el estudio de Dios? ¿No es el conocimiento de Dios? ¿No es eso, por ejemplo? Aquí tengo un libro, este es un resumen. El libro completo es como el doble del grueso de la teología sistemática de Wayne Grudem. Pero, si alguien alguna vez se ha atrevido, bueno, los que lo han hecho, saben que lo que habla aquí este hombre es lo que dice Dios sobre diferentes temas de la Biblia.
y nos revela cuál es la voluntad de Dios sobre diferentes temas de la Biblia. Se llama teología sistemática porque estudia los temas con un sistema, con un orden. Entonces pregunto, ese conocimiento de, por ejemplo, los atributos de Dios, qué dice Dios sobre el hombre, la antropología, ¿eso solo lo tienen que conocer los pastores, los maestros? No, eso lo tiene que conocer todo creyente, porque si no conoce un creyente cualquiera que dice Dios sobre el hombre, por ejemplo, que pasa común, ¿qué dice la gente que no conoce bien lo que dice la Biblia sobre el hombre? El hombre es bueno, el hombre es bueno. ¿Cómo ustedes van a decir que el hombre es malo? Y cuando escuchan nosotros que decimos que la Biblia dice que el hombre es malo, se asustan y se sorprenden. Esa gente dice que el hombre es malo, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. No, ¿qué es eso? El hombre es bueno, el hombre tiene fuerza de voluntad. ¿Por qué esto? Porque hay una ignorancia del conocimiento de Dios. Pero Dios allí lo ha revelado en su palabra. Y todos los creyentes estamos llamados a conocer a Dios de manera profunda. Fíjense otro ejemplo de lo que pasa con esto de la superficialidad. Mire esto. Si usted se acerca a mí, me dice que tiene un problema X con X pecado. Bueno, yo le digo, bueno hermano, aquí tenemos 2 libros. Los 2 libros hablan del mismo tema. Esto es una suposición. Los 2 mismos hablan de la santificación. ¿Cuál elige usted? Este. ¿Por qué? Porque queremos todo fácil, rápido. O sea, todos queremos una solución así. 1, 2, 3 pasitos para llegar al cielo. ¿Ustedes no han visto todos esos libros en la librería? No, es increíble. Las librerías cristianas. 5 pasos para ser felices. 3 pasos para alcanzar el éxito. Todo es 3 pasitos y 2 pasitos y 4 pasitos. Lo que los están es matando con esos 3 pasitos. Es como el campeón. Son libros superficiales, llanos, donde nos dejan muy poco del conocimiento verdadero de Dios. Entonces nosotros por esa comodidad, porque no, imagínense cuánto tiempo, hermano, yo voy a tardar para leer un libro como este, por ejemplo, el grosor. ¿Ven la diferencia? No, hermano, imagínense. Ahora le pregunto, hermano, ¿quiere usted qué? ¿La verdadera cura o quiere un pañito de agua tibia para su pecado? Eso es lo que pasa a veces. Tenemos cáncer, pero nosotros queremos un pañito de agua tibia que me alivie allí un poquito la espalda. Loco, tienes cáncer, no es cualquier cosa. No, pero con un pañito de agua tibia eso me alivia, está bien. Hermano, un pañito, recibe un alivito y ya. Al otro día estás con lo mismo y sigues con lo mismo. Ese es el problema. Nosotros rechazamos de manera así tan fácil, automática, todo lo que sea profundidad, todo lo que sea analizar, todo lo que sea, no hay que meterse, hay que estudiar, nada de eso. No. Eso es para los pastores, el maestro, el evangelista. Ellos son los encargados de estudiar a ese nivel, pero yo no. Hermano, eso es un error. Todos estamos llamados a profundizar en las Escrituras. Todos, hermanos. Todos, tanto hombres como mujeres. A veces las hermanas me preguntan, hermano, ¿yo puedo estudiar teología? Una mujer, pues, claro, hermana, porque usted necesita conocer a Dios con profundidad. Que usted no vaya a ser pastora, eso es otra cosa, pero una cosa no limita a la otra. Que usted en la Biblia no le diga que usted va a ser pastora, no quiere decir que usted no pueda estudiar teología. Porque conocer a profundidad al Señor, esa es la voluntad que Él tiene para todos nosotros. Y debe ser nuestro deseo conocerle a profundidad. Fíjense esta exhortación, Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Versículo 11 al 6:1. ¿Qué dice? Acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principales elementos de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe hacia Dios.
Entonces aquí se exhorta a estos creyentes porque ellos, ya el autor considera, ya ustedes deberían ser maestros, ya ustedes deberían ser maduros, pero no, todavía están con la lechita. Hermano, ¿cuántos años tiene usted en la fe? ¿Cómo puede ser que sigamos todavía hablando de las cosas básicas de la fe? Eso es lo que le está diciendo. Entonces, en otras palabras, una exhortación a madurar, debemos crecer. Y usted no va a crecer leyendo el pan diario. Hermano, ¿qué eso es tiempo de estudio? El pan diario, hermano. Todos los días, hermano, yo hago mi pan diario. ¿Usted sabe qué es un pan diario? Es un librito como así de chiquito, a veces más gruesos que esto, que te dan una lectura para cada día de la vida. ¿Cuál es el problema del pan diario? Hermano, usted leyó 5 minutos, yo leo el pan diario. Ora la gente y dice que ya hizo su comunión con Dios. La mayoría, para no decir todos, de los pan diarios es una cosa tan breve y tan sencilla, pero pregunto, con ese corto tiempo, con esa superficialidad, ¿usted cree que conocerá a profundidad al Señor? ¿Cree usted que aumentará su fe con eso? Pregúntese, ¿cómo aumenta nuestra fe? Ya lo hemos dicho, conociendo a la persona que nos promete, en este caso a Dios. ¿Cómo usted va a conocer bien y a profundidad a Dios y va a confiarle su vida a ese Dios si usted lo que me dice es que agarre el pan diario y lo lee, acerca la teoría de la evolución? Señor, te doy gracias porque tu palabra, amén. Y empieza a hacer toda su vida cotidiana. Ese es su devocional. Ya, hermano, yo estoy buscando al Señor, hermano, yo lo busqué. Lo peor es que nos podemos convertir en legalistas porque creemos que esto es como una lista de check. Ya, listo, hoy tuve mi devocional, amén. Soy, mira, un tipo súper rígido, ordenado, que... Hermano, la voluntad de Dios es que usted conozca a Dios. A veces puede ser que requiera mucho tiempo, pero si la voluntad de Dios, si Dios lo salvó a usted para que lo conozca, conózcalo, ámelo, atesórelo. Deje de ser autocontrolado para conocer a Dios. Ahí es donde no deberíamos colocar límites. Al contrario, deberíamos darnos todo lo que podamos. Lo que sí deberíamos tener autocontrol es para el pecado, pero no para buscar al Señor. ¿O acaso Dios le va a regañar a usted porque usted busca al Señor? Porque usted cada vez que puede, oye, me llevo un librito, me lo guardo, voy a la cola del banco y usted está buscando al Señor, papá, y se busca todas las maneras por buscar al Señor. Dios lo va a regañar a usted. Ay, tú sí me buscas, chico. Ay, tú sí lees mi palabra. Naguará, lee mi palabra demasiado. Está en el banco, en la cola y lee la Biblia. Está haciendo lo otro por ahí, está esperando el autobús y está leyendo la Biblia. Oye, no, mira, te voy a castigar. No, hermano, Dios se deleita cuando nosotros le buscamos, se deleita cuando le conocemos. ¿Por qué? Porque eso muestra que le amamos por encima de las otras cosas. Por eso, hermanos, quiero animarles a que pasemos de la superficialidad y de la lechita y que caminemos hacia la madurez buscando alimento sólido. Tercera recomendación. Cuando lea su Biblia, busque qué dice el pasaje acerca del Dios Trino. Es la palabra de Dios, es el mensaje, es el personaje principal. Romanos 11:36 nos dice que todas las cosas fueron ¿quién? ¿Para quién? Por Él, por medio de Él y para Él. A Él sea toda la gloria. Todo, hermanos, todo esto lo hizo Dios. Usted y yo, la creación, todo. Esta Biblia, lo que nosotros llamamos la palabra de Dios, es una historia que nos habla acerca de ese Dios que no necesitaba crear a nadie para ser feliz, que estaba pleno y satisfecho, pero que creó un mundo para que este mundo vea su gloria y sea feliz y satisfecho en Él. Entonces, cuando vamos a nuestra Biblia, un principio hermenéutico, y por eso lo estoy diciendo, y voy ahorita a dar la cita bíblica, es que nosotros tenemos cada pasaje que leamos, cada libro, preguntarnos siempre, ¿qué dice acerca de Dios? ¿Qué atributo me muestra? Porque es una revelación de Él, de una persona, de la persona de Dios que se nos está revelando, nos está dando a conocer. Así soy yo, estas son las cosas que me gustan, estas son las cosas que no me gustan. Mira, ve, esta gente recibió bendición cuando me honró, pero estos recibieron castigo cuando me despreciaron.
Y esa es su revelación. Vamos a ir a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Hablamos de esto en los grupos familiares. Vamos a refrescar, el que no se acuerda o el que no estuvo en eso, bueno, vamos a aprenderlo. Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27 dice: Entonces Jesús les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Allí mismo, versículo 44 y 45 dice: Y les dijo: Esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Está Jesús. Jesús ha muerto, ha resucitado, pero no todos lo han visto, no todos se han dado cuenta. Habla con estos discípulos en un camino y ellos ni le reconocen, y por eso es la exhortación. ¿Y qué les dice? Cada que los lleva: ¡Hey, señores! ¿Por qué la tristeza? Estaba en la Biblia que ustedes tienen que el Cristo tenía que padecer esto. Eso estaba. Y empieza a explicarle acerca de Cristo en dónde. En Mateo, en Juan, no. Desde la ley de Moisés, refiriéndose al Pentateuco, Génesis, Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio, en los profetas y en los salmos. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Pero usted quizás puede ser que a lo mejor está escuchando esto por primera vez. Pero en todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. ¿Sabía usted, por ejemplo, que todo el libro de Levítico y todas las leyes ceremoniales, sacerdotales, tenían que ver con Cristo y su redención? Pero a lo mejor usted había leído eso. Yo recuerdo, yo no sabía nada de eso cuando era nuevo creyente. Yo leía eso y decía: este poco de leyes, este poco de cosas, yo no entiendo. No, voy a saltarme eso. No entendía, no sabía que todas esas leyes, todas esas ceremonias hablaban acerca de lo que iba a ser Cristo en la redención. De que Él, como dice Hebreos nos da la interpretación, que todo ese templo era figura del celestial, de que Él no iba a entrar en la presencia de un lugar templo físico, sino en la misma presencia de Dios, que el cordero no iba a ser un animal, sino Él mismo, que el sumo sacerdote no iba a ser un hombre, sino Él mismo sería el sumo sacerdote, que no era la sangre de un animal, sino era su propia sangre la que iba a ser derramada para la redención de la humanidad. Y todo eso nos lo estaba diciendo Levíticos, pero no sabíamos. Eso es lo que Cristo, me supongo, entre muchas otras cosas, les debió haber dicho a estos discípulos: hey, todo esto estaba escrito. Por eso hablo de un principio hermenéutico que cuando estudiemos nuestra Biblia y hagamos nuestro estudio, debemos siempre preguntar: ¿qué dice esto acerca de Dios? A veces hay pasajes que, por ejemplo, en eso, cuando leemos esa parte de las leyes, uno puede decir: bueno, pero ni siquiera la palabra Dios se menciona, ahí no dice nada de Dios. No, claro que sí. Porque si usted lee bien y se da cuenta que necesitaban matar a un cordero para que sus pecados puedan ser perdonados y los sacerdotes pudieran entrar en la presencia de Dios, sí te dice algo de Dios, que Dios es santo y que el hombre tiene pecado y no puede entrar a la presencia de Dios y estar vivo. Te habla de la santidad de Dios. Decía R.C. Sproul, ya ese sí está ese sí está descansa en paz. Decía eso. Él decía: si quieres aprender de la santidad de Dios, lee el libro de Levíticos. Ahí está, el carácter de Dios santo. Si quieren ver la ira y la justicia de Dios, lean el libro de Números. Ahí está Dios revelándose a nosotros a través de su palabra. Pero yo debo entonces, ¿qué? Ser intencional en mi estudio y sacarme del centro al hombre, que es lo que generalmente nos pasa, donde los que venimos de otras iglesias nos han enseñado mucho a leer la Biblia de una manera centrada en el hombre. Todo lo que resaltamos es la virtud y los hechos de los hombres. Y leemos las historias bíblicas de Josué,
Abraham, David, y el centro y el énfasis que se hace es en el hombre. Cuando las historias mismas nos dan detalles pequeños que, por ejemplo, la prosperidad que tuvo y la gracia que tuvo José y todo lo que le pasó era porque Dios estaba con él. En todo el libro de Génesis, cuando empieza la historia de José, la Biblia quiere dejar énfasis que cada prosperidad, cada evento que él le pasaba, tanto positivo como negativo, era que Dios estaba con él. Pero cuando nos centramos en el hombre y vamos a la Biblia, José es esto, José lo otro, y exaltamos en una manera al hombre. No, recuérdense, no vamos a crecer en fe porque veamos al hombre grande. No, creceremos en fe porque veamos a Dios grande y al hombre pequeño, porque eso es lo que también nos dice la Biblia. ¿Por qué estará escrito que el rey David, el rey que tenía el corazón de Dios, el hombre que fue el mayor rey de Israel, por qué estará escrito del adulterio que hizo este hombre? Para decirnos que, mira, el mejor de los reyes, mira lo que le pasó. Codició a la mujer de su prójimo, planificó un asesinato y de paso lo ocultó por mínimo 9 meses. Nadie supo de esto. Y era el rey de Israel. ¿Qué nos está diciendo Dios? Señores, cualquier cristiano, el cristiano más tal, puede caer en un pecado serio y fuerte. Nos advierte que nosotros somos frágiles y débiles, pero que Dios es misericordioso, bondadoso, lento para la ira, paciente, justo. ¿Ven? Pero necesitamos ir con los lentes correctos de la palabra de Dios. Ahora, también la Biblia usa los ejemplos del pueblo de Israel y las acciones de los hombres para enseñarnos. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Dice de la siguiente manera: estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. ¿Qué cosas? Bueno, ya nosotros dimos una serie sobre esto, creo que hace ya como 2 años, donde Pablo les dice a los corintios: hey, el que esté firme, mire, mosca, que no caiga. Y les da el ejemplo de aquellos que salieron de Egipto, que vieron los milagros y señales de Egipto, que vieron que pasaron por el mar rojo, que vieron todos los prodigios y señales, y al final ellos ellos despreciaron a Dios y Dios los mató, hizo juicio contra ellos por ellos haber permanecido en incredulidad y desobediencia. Y esta advertencia se la da a los corintios. ¿Y qué les dice? Bueno, esas cosas fueron escritas para nosotros, para que aprendamos a qué, dice, a no codiciar como ellos lo hicieron, a no fornicar como ellos lo hicieron y cayeron un día 23,000 personas, a no tentar al Señor de Dios como ellos lo hicieron, a no murmurar, y dar una serie de ejemplos. Entonces, sí aprendemos a través de los ejemplos negativos, no hacer lo que ellos hicieron, mira lo que les espera, o mira lo que ellos obedecieron y la bendición que Dios les tuvo. Aprendemos. Pero ¿cuál es el centro? ¿Cómo es la visión que nosotros debemos tener al leer la Biblia? Teocéntrica. Debemos centrarnos en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice eso acerca de Dios? Allí conoceremos a la persona que nos ha salvado y nuestra fe podrá crecer y aumentar. ¿Por qué? Porque meditaremos en sus obras, porque veremos sus maravillas y conoceremos entonces a Dios de una manera más profunda. Vamos a la cuarta recomendación. Lea o estudie buenos libros cristianos. Hermanos, si estamos hablando de la palabra de Dios, ¿por qué leer autores humanos? Bueno, Efesios capítulo 4. El libro de Efesios capítulo 4, versículos 11 y 13, nos dice de la siguiente manera: y dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, hablamos de leer estos libros y de cristianos, de creyentes. ¿Por qué? Porque estos son dones que Dios dio a la iglesia, sean personas vivas o muertas. El hermano Calvino está muerto, pero es un maestro que Dios dio a la iglesia. Y nos beneficiamos de sus sermones. ¿Cuáles fueron sus sermones? Bueno, fueron compilados muchos en libros. Y por eso nosotros tenemos ese beneficio. Eso trae beneficio a nuestra alma. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo las Escrituras, estamos conociendo a Dios también a través de hombres piadosos que la historia nos registra, que fueron de testimonio, y nosotros conocemos al Señor. Si no necesitáramos maestro, ni siquiera tuviera un pastor, porque simplemente usted hace su comunión solo y más nadie. Pero no, Dios en Efesios nos dice que Él fue el que dio estos dones a ciertos hombres de su iglesia para que ellos puedan ayudar a los otros creyentes, para capacitarlos para la obra del ministerio y para que crezcan en madurez en Cristo. Entonces, una manera en que nosotros crecemos es, por ejemplo, cuando usted escucha el sermón, la escuela dominical, lee libros cristianos buenos, de buenos autores. Los hermanos de mayor madurez o de experiencia siempre dicen que debemos tener cuidado primero con los autores contemporáneos, porque ahorita hay más cosas malas que buenas en los libros cristianos, y recomiendan mucho la lectura de libros de hermanos antiguos. ¿A qué nos referimos antiguos? Bueno, ellos dan como ejemplo leer libros sobre Lutero, o los libros de Lutero, Juan Calvino, los puritanos, y ahí está John Bunyan, John Owen, Thomas Watson, Thomas Manson, y un montón de hermanos que gracias al Señor Dios los guió y escribieron sana doctrina. ¿Dónde usted puede buscar libros, por ejemplo, de los puritanos? Hay una página que también está en español, donde usted puede descargar libros gratis. Chapel Library, perdón por mi inglés. Pero en esa página, si no me lo entendió, usted se me acerca en privado, yo le doy la página. Allí usted puede, mire, hay un montón de autores, de libros de diferentes temas. Es más, algunas veces acá en la iglesia regalamos esos folletos sobre diferentes temas. Gente que amó al Señor, que dio testimonio de sana doctrina. Y nosotros a través de ello aprendemos, a través de ello conocemos, a través de ello a veces Dios le ha mostrado cosas que nosotros no hemos visto en las Escrituras y nos ayudan a comprender mejor un pasaje o a aplicar mejor una parte de las Escrituras. Por ejemplo, leer Spurgeon, Jonathan Edwards, entre otros. De esa manera, hermano, nosotros estamos cultivando, estamos usando, haciendo la voluntad de Dios para crecer en madurez, para madurar, seguir avanzando en la fe. Quinta recomendación: leer biografías de creyentes. Biografías, la vida de una persona. Hermano, ¿de dónde sacamos eso? Bueno, leerlo a los que pueden, escucharlas como Fidel los otros y verlas, porque hay muchas biografías. Métase en YouTube, así como pierde el tiempo en tonterías viendo videos de chistes y un montón de cosas, use mejor el tiempo. Póngase a ver biografías, la biografía de Spurgeon, de George Mueller, está en YouTube. Te la pone, dura como 45 minutos. Y vea la obra de Dios en estos hombres. A veces nos identificamos, algunos tienen los mismos pecados que nosotros, o algunos tienen los sueños que nosotros tenemos. Muchos otros fueron inspirados a hacer misiones por la vida de otros. Y Dios lo usó. ¿De dónde sale eso? Bueno, en Hebreos capítulo 13, si no me equivoco. Hebreos capítulo 13, versículo 7 nos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Dios en su palabra nos ha dicho que también nosotros aprendemos cuando vemos el testimonio y la vida de otros creyentes. Eso es lo que está diciendo el texto. Él está diciendo, bueno, consideren la vida de sus pastores, de sus guías, y bueno, si es una conducta aceptable, imiten su fe. Bueno, cuando leemos biografía, son cosas como esta es la que pasa. Recuerdo cuando leí la biografía de Spurgeon, el celo de este hombre por la verdad, lo que estuvo dispuesto a sufrir y a echarse un montón de gente enemiga por mantener la verdad de Dios. Uno aprende.
Y así, repito, como dije, hay personas que leyeron la biografía de David Brainerd, que fue un misionero a una tribu indígena americana, y muchos al leer esa biografía después, bueno, Dios usó eso para irse como misioneros. ¿Ven? Vieron la conducta de la persona, vieron una buena conducta, imitaron su fe. Esto es un principio que nos da la palabra de Dios. Leer biografías también será de provecho para nuestra alma, para nuestra madurez. Sexto, queda 6 y 7 y terminamos. Medite y memorice la palabra de Dios. Ella tiene gran beneficio para nuestra alma. El Salmo 1, vamos a ir al Salmo 1. Salmo 1. Dice, versículo 1 y 2. Bienaventurado, o cuán bienaventurado, eso es cuán dichoso, cuán feliz es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Meditar en la palabra de Dios día y noche, ¿qué producirá en nosotros? Gozo, alegría, dicha. Prosperidad o fruto. Josué 1:8. Vamos a ir al libro de Josué, después de Deuteronomio. Josué, el hombre que suplantó a Moisés, quien llevó al pueblo a la tierra prometida. 1:8 le dice Dios: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Serás prosperado. ¿Cómo? Meditando en esa ley, llevándola a la práctica. Versículo 10 te promete, habrá bendición, habrá progreso, serás bendecido. Efesios 6, versículo 17. Meditar en su palabra y memorizarla nos ayuda a vencer el pecado, a vencer a Satanás. 6:17 dice: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es el arma del creyente? La palabra de Dios. Aprendíamos en predicaciones anteriores que nosotros vencemos al diablo ¿cómo? Resistiéndolo con el escudo de la fe y atacando con la palabra de Dios. Ahora la pregunta: ¿cómo lo ataco si ni siquiera me sé un versículo de la Biblia? Si ni siquiera puedo memorizar promesas o advertencias que me ayuden a decirle a Satanás: mentiroso, porque la Biblia dice. ¿Cómo puedo imitar el ejemplo de Cristo cuando Satanás lo tentó y le citó hasta las Escrituras y decirle: no, estás pelado, así no es, porque escrito está, y citar las Escrituras si no la memorizo, si no me la sé? ¿Cómo? Satanás me tentará y caeré derechito, porque ¿con qué lo batallo? ¿Con qué lo enfrento? Nada. Él me atacará, me asediará, y como nos ha pasado, al final caemos. Pero si mi mente está saturada de la palabra de Dios, si mi mente y mi pensamiento tiene... ¿Te recuerdan la clase de la semana pasada, la tarea que le mandé a hacer? Busque promesas que sean específicas contra sus pecados. ¿Para qué? Ahora memorícela. Ahora termine de aplicarlo. Empiece a memorizarla. Para que cuando usted esté en esas situaciones difíciles, no, porque la Biblia dice tan. Porque la Biblia dice tan. Y nos ayudará a evitar situaciones o tentaciones, o si estoy en la tentación, a huir y salir victorioso. Pero si mi mente no está llena de la palabra de Dios, no puedo esperar vencer a Satanás. No puedo. Memorice promesas contra el pecado, memorice párrafos o capítulos, o memorice hasta libros enteros de la Biblia. Ayudarán mucho en nuestra santificación. Ahora, ¿qué es meditar?
¿Qué es meditar en la palabra de Dios? Dice un autor acerca de la meditación lo siguiente. Ahora bien, ¿qué implica la meditación? La palabra meditación en hebreo significa básicamente hablar o musitar. Cuando esto se hace en el corazón se le llama meditación o reflexión. Así que meditar en la palabra de Dios de día y de noche significa hablar con uno mismo de la palabra de Dios día y noche. Y hablar con uno mismo acerca de ella, para reflexionar en ella, hacerse preguntas sobre ella y responder esas preguntas con las mismas escrituras. Preguntarse a sí mismo cómo podríamos aplicar lo que leemos a nuestra vida y a la de los otros, y pensar en las implicaciones de la palabra para la vida, la iglesia, la cultura y las misiones. Eso es meditar, hermanos. Repito, si no tengo la palabra de Dios en mi mente, menos medito. Si hago mi devocional y lo único que hago es leer rápidamente y pasivamente sin meditar, ¿qué aprendizaje tuve? Leí algún texto de la Escritura. Está bien, leíste la Escritura, pero si no meditaste en ella, ¿qué aprendiste? ¿Qué vas a colocar en práctica? ¿Cómo la aplicas? No, bueno, ya yo me leí todo el libro del Salmo 119 en 5 minutos. Oye, lo leíste rapidísimo, porque es largo. Pero, ¿y qué aprendiste del Salmo 19? Bueno, que la palabra de Dios es importante. Está bien. O peor aún, como pasa, y esto es una advertencia, con respecto a la memorización. Cuando nosotros memorizamos un texto, hermano, es importante, pero más importante es conocer o entender o meditar en lo que yo he memorizado. Si usted medita un texto y no entiende, si usted memoriza un texto y no entiende lo que eso significa, créame que no le servirá de nada. Mire este ejemplo que me pasó. Conocí a una hermana. La hermana estaba estudiando teología. La hermana me recitó Isaías 53 de memoria. De memoria. Yo, wow. O sea, una broma. Yo, wow, hermana, qué capacidad. Después de recitarme Isaías 53 de memoria, le hice una pregunta. Hermana, ¿qué es el Evangelio? Oye, hermano, eso no me lo han dado en la clase de teología. ¿Están viendo? Ella no entendió ni papa que Isaías 53 era el Evangelio. Ella ni sabía eso. Ella no entendió la Escritura, pero me la memorizó. Por eso la Biblia dice, medita en esa ley, reflexiona, entiéndela, compréndela. Porque sin la comprensión, ¿qué voy a aplicar? Nada. Porque el libro, me sé el capítulo Romanos del 1 al 8. ¿Qué aprendiste sobre la justificación? La justificación, ahí hablan de eso. ¿En serio? ¿Dónde? Todo el libro habla de eso. ¿Cómo es que te sabes todo de memoria y no entiendes que habla de eso? Oye, eso es lo que está pasando. Entonces, hermanos, repito, cuando memoricemos, entendamos lo que estamos memorizando, porque solo así podremos aplicarlo. Si hablamos de este versículo del Salmo, por ejemplo, yo memorizo el Salmo. Bienaventurado, vamos a memorizarlo solo en la parte positiva. Bienaventurado entonces, o feliz el hombre que medita, que en la ley de Jehová está su delicia y medita de día y de noche. Usted lo repite. Y se lo repite 1, 2, 3 veces. Ok, pero si no le entiende, ¿qué pasaría? Usted no va a meditar, porque usted no le va a hacer caso. Usted no entendió que la dicha está no en memorizar o repetir el versículo, sino en meditar en la ley de Dios. ¿Ven? No hay entendimiento, usted lo repitió, pero no entendió que lo que él está diciendo es que la dicha, hay felicidad cuando usted medita en la ley de Dios. La comprensión, el entendimiento. Allí entonces tendremos provecho para nuestra alma. Por último, haga todo esto que hemos hablado acompañado de la oración. Ya veremos la semana que viene una predicación completa sobre la oración y la santificación. Pero no quiero dejar de mencionarlo. Haga todo esto acompañado de oración.
pida la ayuda al Espíritu Santo. Dios nos ha dado su Espíritu, el Consolador. Él dice la palabra que Él nos guía a la verdad que Cristo nos ha revelado. Entonces, esto no es una obra humana. La Biblia nos dice que el conocimiento verdadero de Dios es una obra espiritual. Dios es quien tiene que iluminar nuestra mente, es el que tiene que quitarnos la venda para realmente ver el tesoro que Él es. Por eso necesitamos clamar a Dios a través de la oración. Sea que usted esté estudiando la palabra o aún los libros, Señor, ayúdame a discernir. No todos los autores dicen todo perfecto e infalible, no. Ayúdame a discernir la verdad del error. Ayúdame a entender, a comprender tu palabra. Pero la oración, hermanos, es necesaria en nuestro estudio de la palabra de Dios. Pablo oraba por eso. Oraba por los hermanos de Éfeso para que Dios les ayudara a crecer en ese entendimiento y en ese conocimiento pleno de Cristo. Para que los ojos de su corazón sean iluminados a entender las riquezas que le esperaban a estos hombres, la herencia que Dios les había dado. Hay una necesidad de la oración. Y por último, pero una nota bien importante que quisiera recordar, hermanos, tengamos mucho cuidado con el conocimiento meramente intelectual, porque él, nos advierte Pablo, nos lleva al envanecimiento, es decir, a enorgullecernos, a creernos que porque sabemos A o B más que otros somos mejores o superiores. Ya muchos de los hermanos que estamos acá pasamos por eso en el pasado y debemos tener cuidado. Porque no es la voluntad de Dios que usted le conozca para ir a humillar a la gente porque usted conoce más que otros. Es la voluntad de Dios que Él se haya revelado a usted para que usted le sirva con ese conocimiento a esas personas humildes y les enseñe el verdadero Dios. Pero no para enorgullecernos, sino para amarles y servirles con el conocimiento que Dios le ha dado a usted, que no le ha dado a otro. Tengamos la humildad, el cuidado y el amor de que lo que Dios nos vaya enseñando sea verdadero y pleno, que lo experimentemos, que gustemos de ese Dios y que nos ayude, Señor, a que con humildad también podamos servirle a otros hermanos. Amén. Bueno, hasta aquí hoy. Dios mediante, como dije, la semana que viene esperamos hablar acerca de la oración en la santificación. Pero hermanos, salgamos de acá, que esto no sea solo un conocimiento intelectual, sino que apliquemos estos principios para el beneficio de nuestra alma, para nosotros avanzar en la lucha contra nuestro pecado, para hacer morir los deseos de la carne y hallar nuestra satisfacción y gozo en Dios. Amén. Oremos.